Bully Magnets presenta. Hola a todos, aquí Antonio. En esta ocasión les quiero contar la historia sobre los 4 temperamentos. ¿Qué harían si les digo que su personalidad está predeterminada y que no hay nada que puedan hacer contra ello? Sí, bueno, yo estaba destinado a ser un sádico asqueroso. Siempre me gustó eso de empalar gente. Yo siempre fui noble, tranquilo y aburrido, y lo máximo, obviamente. Bueno, no tanto así, pero más o menos. Mejor comencemos. La de los 4 temperamentos es una teoría creada por Hipócrates en la antigua y milenaria Grecia, allá por el 400 a.C. Esta sugiere que el humor o carácter de las personas está determinada por distintos fluidos que por la abundancia o escasez con la que se encuentren en nuestro cuerpo, le van dando forma a nuestras emociones y comportamientos. Y estos 4 fluidos son sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Ahora, según esta teoría, si lo que abunda como elemento es sangre, esto conformará una personalidad sanguínea que se caracteriza por ser muy dinámica, entusiasta y activa, aunque con tendencia a la exageración y al egoísmo. Si lo que predomina es la bilis amarilla, esto dará tendencia a una personalidad colérica, que se caracteriza por ser irritable y gruñona, con poca paciencia, aunque por otro lado llena de pasión, energía y decisión. Si lo que hay más es bilis negra, esto dará forma a una personalidad melancólica, que se caracteriza por ser tranquila, analítica y sumamente reflexiva, aunque con una gran tendencia a la depresión y la pesadumbre. Y finalmente, si lo que predomina es la flema, esto dará forma a una personalidad flemática, que se caracteriza por ser tranquila, pacífica y muy afectiva, aunque con cierta tendencia a la pereza y un tanto indecisa. Y probablemente ahora esta teoría les pueda parecer un disparate, pero en sus tiempos fue todo un hito. Un éxito rotundo, les digo. En la antigua Grecia los padecimientos o enfermedades se solían atribuir a cargas, designios o hechizos enviados por los dioses. Por el contrario, la teoría de los temperamentos de Hipócrates atribuía ciertos males a causas meramente fisiológicas y corporales, como la dieta y los hábitos de las personas, que tenían una repercusión directa en su carácter y salud. Por eso Hipócrates es toda una referencia en el mundo de la medicina. Junto a las contribuciones de otras personas e ideas, esto iría dando forma a la ciencia médica tal y como hoy la conocemos. Me duele mucho la cabeza. Debe ser un castigo que me ha enviado el dios padre Zeus. Nada de eso. Lo que sucede es que usted es un gobernante cruel y despiadado. Un cretino que poco se preocupa por las personas. Segrega cólera por doquier. No me sorprendería que su dolor de cabeza fuera el menor de sus males. Sí, gracias por el consejo. Hipócrates ha dicho: este malestar ardiente que surge en el centro de mi ser y que invade todo mi cuerpo es insoportable. Debe ser una condena de la siempre sabia, mi diosa Atenea. Se alimenta como cabra loca. Acude a todos los festejos desenfrenados donde le invitan e incurre en todo tipo de excesos alimenticios como si no hubiera un mañana. Y todavía se sorprende y le implora a Atenea. Oh, vaya, no tenía que ser tan rudo, Hipócrates. Mejore su dieta, gordito. Vaya, al parecer a estos griegos pensadores les gustaba ir por ahí soltando sus sentencias a las personas. Hipócrates ha dicho: de hecho, los temperamentos estaban asociados a algún elemento de la naturaleza. Así al carácter sanguíneo le correspondía aire, al colérico fuego, al melancólico tierra y al flemático agua. Así, por ejemplo, si alguien padecía de una fiebre, podía deberse por un exceso de bilis amarilla en el cuerpo, asociada al temperamento colérico y al elemento fuego. O a lo que ahora llamaríamos un resfriado, podía deberse por un exceso de flema, asociada al elemento agua y al carácter flemático. O un malestar estomacal a un exceso de bilis negra en el cuerpo, asociada al elemento tierra y a la melancolía. Y así, con muchas combinaciones y padecimientos posibles. ¡Flema! Ahora, si bien la teoría sostenía que las personas tenemos tendencia a desarrollar un carácter en específico, ciertamente nuestra personalidad transita entre uno y otro temperamento. Al final, Hipócrates sostenía que la armonía y la salud de las personas
se lograba cuando estos 4 fluidos se encontraban en balance en el cuerpo, en la medida justa, no en exceso, no en escasez. La teoría de los temperamentos continuó difundiéndose con las aportaciones de muchas otras personas. En los tiempos del Imperio Romano, Galeno, otro referente en la historia de la medicina, hizo toda una sistematización más compleja y profunda de la teoría hipocrática, que tendría una larga influencia. La doctrina de los 4 temperamentos fue la teoría médica más utilizada durante muchísimo tiempo. De hecho, es hasta el siglo XIX cuando es definitivamente reemplazada por las teorías médicas modernas. Nada, todo padecimiento obedece a comportamientos y patrones celulares. Era más divertido cuando era sobre flema y bilis negra. Sin embargo, la enorme influencia de la teoría de los temperamentos quedó ahí, no solo en el mundo de la medicina, sino que en general para hablar sobre el carácter, las emociones y los estados de ánimo de las personas. Uno hasta se puede preguntar qué tipo de temperamento tendrían los personajes históricos. Por ejemplo, ¿qué pensarían de Hitler? Con mucha energía y decisión, pero con su tendencia al caos y sus deseos por devastar media Europa. ¿Colérico quizás? ¡Caos y cólera forever! ¿O qué tal Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poeta y 10ª musa, con ese carácter tranquilo y reflexivo, pero esos poemas llenos de intensidad? ¿Tal vez melancólica? Hola, soy Sor Juana. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Hola, soy Sor Juana. O Catalina la Grande, la gran emperatriz rusa que gobernó por más de 30 años en la época de esplendor del imperio. Toda tesón, firmeza y carácter, pero también implacable y mano dura. ¿Sanguínea, tal vez? Soy Catalina y por algo me apodan la Grande. ¿Escucharon bien? ¡La Grande! ¿O qué les parece el mismo Nicolás II, el último zar de Rusia? Una persona realmente noble y muy afectiva, pero también un tanto ingenua y con cierta tendencia a la pereza en los asuntos del gobierno. ¿Podría ser flemático, tal vez? Confío en la bondad de las personas y de mis enemigos, y en que todo se terminará resolviendo pacíficamente. Solo hay que saber aguardar. Sí que sí. Bueno, ya sabemos cómo terminó eso. Uno podría pasarse horas y horas discutiendo respecto del temperamento de distintos personajes históricos, en toda una plática muy ñoña. ¡Pláticas ñoñas! ¡Sí! En fin, todo un mundo de posibilidades. ¿Qué temperamento considerarían que tienen los distintos personajes históricos? ¿Qué temperamento consideran que predomina en ustedes? Díganos todo lo que sientan y piensan en los comentarios. También ya saben, si les gustó este video no olviden darle like y compartirlo con todos sus conocidos y con todas sus amistades, sean coléricas, sanguíneas, melancólicas o flemáticas. Eso nos ayuda a nosotros como Bully Magnets para seguir creciendo. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Si te gusta la historia, dale un vistazo a nuestra cortinilla de sugerencias, donde seguro encontrarás otros videos que te interesarán. Tampoco olvides suscribirte y darle clic a la campanita de las notificaciones. Nos seguimos viendo en Bully Magnets con muchos videos más. ¡Qué lío con esta gastritis! Debería cambiar la leche entera por la deslactosada. ¡Nada! ¡Oscuridad! ¡Bilis negra! ¡Melancolía! ¡Achú! ¡Flema!